Vamos a continuar con la unidad de memorias. Específicamente estamos tratando la parte de memorias externas. Vamos a ver la parte final de esta unidad que nos está faltando de memorias externas, la tecnología electrónica y la tecnología óptica. Y además vamos a ver almacenamiento en la nube. Vamos a hablar de tecnología electrónica en las memorias externas. Y para mencionar esta tecnología vamos a decir que utiliza circuitos electrónicos como soportes de almacenamiento. Estas memorias normalmente se las denomina del almacenamiento de estado sólido. Cuando hablamos de este término de estado sólido, hace referencia a que trabaja con circuitos basados en componentes de semiconductores, o sea, todos componentes electrónicos, no tiene partes móviles, no hay partes mecánicas en esta tecnología de almacenamiento electrónica. El principio de funcionamiento de la tecnología electrónica la hemos mencionado, la hemos analizado en la parte de memorias internas cuando hemos hablado de tecnología electrónica, así que no se va a profundizar en esta parte sobre los conceptos de su principio de funcionamiento. Vamos a mencionar que todo lo que sea memorias externas con tecnología electrónica tienen propósitos y formas muy diferentes y se utilizan en distintos dispositivos como pueden ser como almacenamiento para ampliar el almacenamiento de una computadora personal o de una computadora de notebook o netbook y además para otros dispositivos como cámaras digitales, para consolas de videos, normalmente se trabaja con tarjetas de memoria para poder almacenar la información. Las memorias de tecnología electrónica, su tecnología es flash y es un tipo de memoria de almacenamiento muy rápido y muy sencillo. Es una memoria electrónica no volátil, es decir, que no se bolla su contenido al perder la energía. Son fáciles de ser regrabadas. Trabajan con son un tipo de ROM, es una EEPROM, es decir, que es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, bollada y reprogramada electrónicamente. Vamos a mostrar algunas memorias de tecnología electrónica, por ejemplo, el pendrive. Es un dispositivo USB que tiene las características de ser de tamaño pequeño, con distintas capacidades, desde pequeñas capacidades hasta 256 GB, y seguro que en la actualidad han aumentado sus capacidades. Tiene una conexión a la computadora a través de un puerto USB, muy simple de conectar. Es un dispositivo plug and play y tiene un sistema de almacenamiento y transporte de datos muy simple y sencillo para los usuarios. Si hablamos de otro soporte de almacenamiento de tecnología electrónica, pueden ser las tarjetas de memoria flash. Esas tarjetas son tarjetas removibles que se pueden utilizar en distintos dispositivos como cámaras digitales, celulares, o el dispositivo que se necesite o en las mismas computadoras conectada a través de una llanura para poder ser reconocida y poder copiar la información con la que cuenta esa tarjeta. Vienen de distintos tipos, según el dispositivo donde se lo vaya a conectar, con distintas capacidades y al variar el tipo de tarjeta flash o tarjeta de memoria electrónica, va a variar su velocidad de transferencia. Vamos a continuar con tecnología electrónica y vamos a hablar de la unidad de estado sólido o SSD y vamos a mencionar que es una memoria electrónica no volátil, es una memoria flash para almacenamiento de información, se basa en circuitos electrónicos que tienen los microchips interconectados entre sí, como se muestra en la figura. Se suele llamar los discos debido a que reemplazan a los discos rígidos, pero se tiene que mencionar que SSD, la sigla SSD, hace referencia a drive, no a disk. Por lo tanto, la traducción de drive es dispositivo o unidad de estado sólido.
Muy popularmente se está tendiendo a reemplazar los discos rígidos por los discos de estado sólido. El único inconveniente que hay en los discos de estado sólido es que son de poca capacidad y su costo es muy elevado. Por lo tanto, sigue siendo tradicional encontrar en las computadoras personales que siguen utilizando los discos magnéticos debido a que son de menor costo y de más alta capacidad de almacenamiento. La ventaja que tiene el uso del SSD es que el rendimiento, las velocidades son mucho más altas que un disco magnético, por lo tanto se tiende a reemplazar el disco rígido por un disco de estado sólido. Las alternativas de uso del disco de estado sólido es normalmente para instalar el sistema operativo y las aplicaciones y dejar el disco magnético, el disco rígido para los archivos de los usuarios. La otra alternativa es como disco rígido híbrido, donde en este disco rígido híbrido se va a tratar de combinar ambas tecnologías, tanto la tecnología electrónica como la tecnología magnética. En el disco tradicional, es decir, en el disco magnético, se le va a incorporar una memoria caché de tipo flash o incluso se puede incorporar un SSD, un disco de estado sólido, y en esta caché se le van a almacenar los datos de acceso más frecuente para que estén disponibles al instante y sea más veloz el rendimiento o el funcionamiento del disco. A continuación vamos a mencionar características comparativas entre lo que es un disco de estado sólido o una unidad o dispositivo de estado sólido y un disco magnético, y vamos a ver que en la primera columna nos muestra las características que vamos a mencionar para poder hacer una comparación. La primera característica que analiza es la capacidad de almacenamiento, y como vemos en el disco de estado sólido las capacidades son menores a las capacidades que tiene el disco magnético, y asociado a esa capacidad automáticamente va a venir la otra característica, que es el costo que tiene los discos de estado sólido con respecto a los costos que tienen los discos magnéticos. Los discos magnéticos, como he mencionado en la diapositiva anterior, son de menor costo y poseen mayor capacidad. Y los de estado sólido son de costo más elevado y de menor capacidad. El consumo eléctrico en cada uno de estas memorias externas es menor el consumo en el dispositivo SSD y de mayor consumo en el dispositivo magnético. Con respecto al ruido, al tener partes móviles, el disco magnético va a producir más ruido que un disco de estado sólido que no tiene partes móviles. Al mismo tiempo, el disco magnético, al tener los platos que giran o que tienen revoluciones por minuto, producen vibraciones. En cambio, los discos de estado sólido o las unidades de estado sólido no producen vibraciones. Con respecto a esta característica de duración, los discos SSD o las unidades SSD pueden llegar a tener limitada la cantidad de veces que se sobrescriban los datos, pero es un parámetro que se ha ido aumentando a medida que ha ido avanzando la tecnología. Entonces es un parámetro que se ha ido mejorando. En cambio, en los discos magnéticos, al tener partes móviles, puede pasar que se produzca alguna de las cabezas lectoras grabadoras, pueda llegar a dañar alguna superficie del disco y esos daños ya pasan a ser permanentes. Los tiempos de arranque con respecto a un disco magnético con respecto a una unidad de estado sólido son mucho más veloces en la unidad de estado sólido y son más lentos en los arranques hasta que cargue el sistema operativo en el disco magnético. Las velocidades de transferencia de datos, al ser tecnología electrónica, el SSD son mucho más veloces, de 200 a 500 megabytes por segundo.
y al ser con partes mecánicas, el disco magnético son más lentos, entre 50 y 150 megabytes por segundo. Los campos magnéticos a los discos de tecnología electrónica no los afecta, en cambio a los discos magnéticos puede eliminar o puede alterar los datos que tengan almacenados las unidades o los discos rígidos de alguna computadora. Vamos a hablar de tecnologías ópticas. La tecnología óptica es la última tecnología de almacenamiento externo que vamos a analizar. Se basa en el uso de un láser. Es una tecnología más reciente que la tecnología magnética, pero está quedando en desuso. Los soportes ópticos que podemos mencionar en esta tecnología son el CD, el DVD, el Blu-ray, el HDVD. Los discos están realizados o elaborados en policarbonato, contienen una capa de algún material que permita reflejar la luz, como puede ser el aluminio o el oro, y algún material que proteja esa capa refractaria. Podemos decir que, al igual que los discos magnéticos, los dispositivos ópticos trabajan con una cabeza lectora grabadora que en esa cabeza lectora grabadora trabaja con un dispositivo óptico que tiene un haz láser para realizar las operaciones de lectura y escritura. Esas operaciones de lectura y escritura los vamos a mencionar como los fundamentos técnicos que tienen esta tecnología, y el proceso de grabación utiliza un haz de luz que genera marcas microscópicas en la superficie del disco. Esas marcas microscópicas lo que producen es un quemado, y esas marcas se los denomina, se las llama depresiones, y si hiciéramos una traducción se denominarían pits, como si fuesen depresiones, hoyos o pozos. En las zonas planas encontramos lo que se denominan valles o lands, y esta combinación de los valles con los pozos o los pits con los land es la combinación que determina la presencia de los ceros y unos, o sea, de la grabación de la información en el soporte óptico. Para el proceso de lectura de los datos se aplica el haz de luz, que se refleja con distinta intensidad según inicia el comienzo de un pits, va a ser con mayor intensidad, o sobre un lands, que era un valle, con menor intensidad. Esa variación en el reflejo del láser es detectado por un dispositivo fotoeléctrico en la unidad lectora, y es lo que determina la lectura de la información en este soporte, que es el disco óptico. Como característica de los discos ópticos podemos mencionar que los discos ópticos son muy fiables, porque era difícil que les afectaran los campos magnéticos, el calor o la humedad, pero uno de los aspectos que no permitía que se produjera la lectura de esos datos en el dispositivo óptico, o sea, en el soporte, en el disco propiamente dicho, es, por ejemplo, que se producían, si se producía un rayón o un golpe, no se podía proceder a la lectura de los datos que contenía ese soporte. Vamos a mostrar a continuación una gráfica donde se ven, por ejemplo, los datos guardados en los dispositivos digitales, y es una comparación de las distancias y las medidas de los pits, o sea que de los hoyos o de los pozos, de cada uno de estos soportes ópticos, el CD, el DVD, el HDVD o el Blu-ray. Los soportes ópticos en su aspecto físico son muy similares. La mayor diferencia está en la densidad de grabación de cada capa y en el tipo de láser que se emplea.
Por ejemplo, en el DVD se utiliza el láser rojo, en el Blu-ray se utiliza el láser azul y algunos dicen que es casi violeta. También, aparte de la densidad de grabación de cada capa y el tipo de láser empleado, el tipo de codificación que se usa es mucho más eficiente en el Blu-ray que la utilizada en un DVD o en un CD. En la imagen estamos mostrando entonces esa comparación entre las distancias y las medidas de los pits, o sea, de los pits que eran los hoyos o los pozos, en cada uno de estos, en los CD, en los DVD, en el HDVD y en el Blu-ray. A continuación vamos a ver lo que es el punto final de esta unidad, que es el almacenamiento en la nube. Y vamos a mencionar que el almacenamiento en la nube es un servicio que se provee a través de Internet, donde lo que se está proveyendo es un espacio de almacenamiento para para que contenga la información del usuario. Físicamente las computadoras no están en un lugar físico cercano a nosotros, están en lugares distantes, donde los discos que contengan esas computadoras son los que van a contener nuestra información. Los servicios los va a proveer algún proveedor de Internet que provea este servicio de almacenamiento en la nube. Muchos son libres o un cierto espacio de almacenamiento es sin costo, pero a partir de que se utilice más cantidad de espacio, a lo mejor hay que pagar un canon, un precio por ese uso. Algunos de los ejemplos del almacenamiento en la nube están mencionados acá. Dropbox debe ser uno de los más comunes, Google Drive, OneDrive, o sea, cualquiera de estos y otros que deben haber en el mercado nos permiten hacer uso de ese espacio en la nube, y la única limitación a lo mejor es que si es sin costo, es limitado el espacio, y si queremos tener más espacio para poder almacenar más información en la nube, tendremos que pagar un costo asociado al mismo. Vamos a ver cuáles serían las ventajas y las desventajas de estos servicios en la nube. Por ejemplo, podemos mencionar que las ventajas de tener este servicio de almacenamiento en la nube es que desde cualquier punto del mundo puedo acceder a esos datos. ¿Sí? Estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Europa, desde cualquier punto se puede tener acceso a la información que tengamos almacenadas en esos servicios de Internet. Nos va a aliviar el almacenamiento que tenemos en nuestras computadoras, ya sea una computadora de escritorio o una computadora personal. Es económico, se ahorran en espacios de mantenimiento y en servicios en la computadora, y se pueden conseguir más servicios o más capacidades de almacenamiento, como decía recién, abonando un canon o un precio, o a lo mejor creándose, si es en el Google Drive, a través de otra cuenta de Gmail. Vamos a ver cuáles serían las desventajas de tener el almacenamiento en la nube, y podríamos mencionar que se pierde privacidad en datos que pueden llegar a ser sensibles, es decir, datos que son importantes están en un lugar que nosotros no sabemos cuáles son su ubicación física. Vamos a depender de terceras empresas o de otras personas que nos proveen el servicio, de esa infraestructura y de las plataformas que nos proveen esos proveedores del servicio del almacenamiento en la nube. Podemos llegar a tener que los datos sean vulnerables a robos o a hackeos, y si no tenemos acceso a Internet, que esto sería algo muy lamentable, es que si no tenemos acceso a Internet, no tenemos acceso a la información con la cual tenemos que trabajar. Pero es un sistema
muy común y mucha gente hace backup o almacenamiento de la información porque no tiene espacio suficiente en sus dispositivos instalados en las computadoras para almacenar la información en la nube.